Hola de nuevo, soy María José Villamarín y este videoprograma es para aclarar lo que está pasando en nuestros países a nivel energético y a nivel espiritual. Ayer mismo, 28 de abril del 2025, pasamos los países Francia, Portugal, España por un gran apagón. Y qué casualidad que ningún mandatario, líder, presidente nos ha dicho por qué. ¿Por qué está pasando? Que se han reunido un grupo para el tema crisis para establecer un resultado de lo que ha pasado, del por qué, del para qué. Pero a estas alturas del conocimiento, del avance tecnológico, no podemos ser tan ilusos de creer que no lo saben. Algunos dicen ciberataque, hacker. Todo esto estaba ya establecido. Quizá por eso hace unos meses nos dijeran que por si acaso pasaba algo, tuviéramos un kit de emergencia mínimo de 72 horas. No solo en España se divulgó, sino en otros países, también del norte, de Europa. Comida, asistencia, medicinas, agua, baterías, lámparas, velas. ¿Por qué? Te sueltan algo, pero no te dicen nada más. Todo está establecido como un plan maquiavélico y lo siguen a rajatabla. Pero la inmensa población del mundo no sabrá nada. Nos podemos reír de aquellos que anuncian que esto va a pasar, lo otro. Nos reímos, decimos que están locos, apocalípticos, que no viene nada malo, que todo se restablecerá. ¿Cómo puede haber seres tan malvados que nos deseen tanto mal? No, no puede ser. En nuestra cabeza no cabe. Pero acordaros, hace 5 años, y yo lo recuerdo muy bien, que cuando todo empezó, la gente se reía. Y las secuelas, las consecuencias, las estamos pagando hoy y seguirán para mañana, pasado, el que viene. Esto no ha acabado. Dentro de muy poquito, días o mes, el siguiente apagón será aún más duro. Por eso es importante, imprescindible, que te prepares en la medida que sea posible, sin miedo, pero que con consciencia de los tiempos que estamos atravesando. El reseteo lo están haciendo así, poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un gran apagón de muchas horas, incluso de días? Caos, ¿verdad? En muchas ciudades, robos, actos delictivos, etc. Podemos evitarlo. La gente que está en las ciudades aproveche para comprar, para tener cosas mínimas en la despensa.
agua. Materiales que si se va la luz puedas iluminarte. Lámparas con pilas, electrógeno, los que estén en el campo, placas solares. Lo tiene más fácil la gente que vive en el campo, mucho más, en pueblos pequeños que en las ciudades y en las costas. No es para meter miedo, pero la élite va a seguir haciendo su plan. Cuando digo que los sombreros blancos, que esto y que lo otro, que están aniquilando, que están empujando a la positividad, a que todo se termine con esta élite corrupta, diabólica, satánica, de momento no es así. El plan de ellos sigue vigente. Y aunque algunos mandatarios quieran ir por la otra vereda, habrá desaparecidos, suicidados, muertos, asesinados. Y esto es a la orden del día. Está pasando. La censura es cada vez más diabólica y más contundente. Quizás pensáramos que esto se daría dentro de varias décadas, pero tiene muchísima prisa y es ya. Es ya. El año pasado dije que sería este año el comienzo de todo y se está dando todo muy rápidamente. Con la caída de la electricidad, imaginaros el caos en todo, en las carreteras, autopistas, con semáforos, tiendas, sucursales bancarias, tengan en efectivo, por favor. Porque si el caos cae en esas entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, etc., la gente perderá lo que tiene. Y tampoco te explicarán por qué. No lo están haciendo ni lo harán. Quizás aparezcan imágenes, noticias, que serán muy contradictorias. Intentemos ponernos en el cerebro, aunque nos cueste, de estas personas tan maquiavélicas. Quieren el caos. Quieren que tú y yo entremos en pánico. No hay comida. No hay víveres. Tengo que desplazarme para conseguir agua porque al no haber electricidad en los pisos altos no sube el agua. Cuidado con los ascensores. Mucha gente se queda atrapada. Cuidado en los aeropuertos, porque si nos quedamos sin electricidad, sin comunicaciones, sin poder sacar con tus tarjetas de crédito, nada. Hay que tener plan B y C. Llevar dinero en efectivo, por favor. Todo lo que es el sistema se cae. Aquellos que crean que van a ganar dinero con las criptomonedas, etcétera, también se caen. Lo van a perder todo. Es de lógica. Me apena los centros de residencias de mayores. Me apenan los hospitales. Porque tendrán un tiempo con sus generadores para cubrir operaciones y demás. Pero si se extiende en el tiempo es un caos. Todo se sustenta con la electricidad. Aquellos que necesiten moverse con urgencia, acaparen gasoil, gasolina, etc. Quizás las bicicletas funcionen mejor a pedales, claro está, que desde luego las eléctricas, pero pequeñas motos que tengan esa extra gasoil puedan moverse un poco más.
Pero, como digo, las ciudades van a sufrir muchísimo, porque no tenemos el huerto al lado, ni el vecino que nos pueda surtir un pollo. Todo está hecho digitalmente cada vez más. Pero esto nos hace pensar que ¿para qué querer pagarlo todo electrónicamente? Si esto sobreviene una y otra vez, porque se irá dando, se reparará, volverá la luz, se quitará, se irá. Es un mareo para que la gente pida ayuda y protección. Algunas personas escribían: María José, no había ni un solo policía, nadie que nos ayudara. Pero pueden aparecer las milicias, los militares. ¿Y qué ocurre después? Un estado de excepción. ¿Y qué es lo que trae después? Todas estas franjas magnéticas, electromagnéticas, pueden hacer caer aviones, paralizar, como sabéis, toda la red de trenes, incluso autobuses, etc. Y la gente no va a poder moverse. Algunos me decían que se tuvieron que bajar el tren y andar hacia su casa más de 4 horas, porque hay kilómetros. Y los que están fuera, en otra provincia, no pueden volver. O hay una urgencia. ¿Qué hacemos? Como las residencias que tienen que bajar y subir en los ascensores a los ancianos o a los enfermos en silla de ruedas. No van a poder. Cuento esto no para dramatizar, sino para que seamos conscientes de lo que puede ocurrir, porque todo está basado en la electricidad, en lo magnético, electromagnético. Todo se cae. Entonces, tener dinero en efectivo es importantísimo. Sacar lo que podáis. Por eso han hecho esa ley en España de no más de 1.000 euros. Nos quieren atrapar por todos los lados. Que la información no llegue. Hasta quieren controlar las gallinas que tengamos. ¿No es triste? Quieren anticiparse para que la gente no escape al control ni a la manipulación de ellos. Ya tienen pensado que aparte de los apagones, de caídas de muchos, y ya está pasando, no es que yo sea gran vidente, no, ya está pasando, los aviones están cayendo, muchos. Hay luces en el espacio, en el cielo. Es la antepuerta de todo lo que va a pasar, estar atentos. Los aparatos electrónicos pueden tener alteraciones, estar atentos. Y detrás de todo eso, el caos, ¿verdad? Pero no solamente en Europa, en España, Portugal o Francia, Alemania, Inglaterra, puede pasar en todo, en Noruega, etcétera. En Estados Unidos también. Y en Sudamérica también, amigos míos. Están haciendo pruebas y no te dirán nada. No nos dirán nada. Eso crea confusión, caos, miedo. ¿A qué nos agarramos? Entonces, cualquier solución que te dé, vienen los militares, bueno, y arreglarán ellos. La prueba número 1 de que no nos quieren ayudar, aunque aparentemente parezca que sí, que te dan ayudas, que viene alimentos, que viene agua, es lo mínimo.
que sigas con esperanza pero con miedo. Y como digo, el precursor, la antesala, fue el Dana de Valencia. Están alterando convulsivamente la climatología, con aparatos que ellos tienen desde hace muchísimo tiempo. Y están alterando terriblemente la Tierra, la atmósfera. Se darán lluvias copiosísimas y sequías copiosísimas, incendios interminables. Todo esto ya está establecido por estas élites y te dirán que te van a ayudar. Ayudarnos entre nosotros. Ellos no lo van a hacer. No lo están haciendo, no lo van a hacer. Se está preparando una gran epidemia, una epidemia que no hay antídotos para ella. Yo hace mucho tiempo lo soñé, lo vi, mejor dicho, donde se degeneraba la piel, entraba en el cerebro, entraba en la boca y era una locura. No hay cómo ayudar a la gente. Quizás temas naturales puedan ayudar. Por eso durante tantos años los han ido erradicando, totalmente erradicando. La química, ¿qué es lo que tiene? Que te arregla una cosa y te funde otra. Totalmente. Entonces, ante este caos, ¿qué podemos hacer? Alejarnos de las costas, porque también vienen cosas muy peligrosas hacia las costas. El mar va a subir muchísimo por alteraciones climatológicas preparadas, pero también por algo que viene de arriba y que ellos lo saben y que no van a tener tanto problema porque viene de arriba y va a diezmar muchísimo las costas con millones de personas que se irán. Y después de todo esto, los apagones, falta de existencias, luego te dan la luz y luego vuelve a pasar cosas. Las tropas se están posicionando. Te van a decir que este la tiene la culpa, el otro tiene la culpa, este ha empezado, aquel ha empezado. Es un plan. Hay que poner enemigos para que ese plan se lleve a cabo. ¿Cómo se empieza en una guerra? Generando odios, como la mayoría está contra el pueblo de Israel o contra Putin o Rusia. El pueblo no tiene la culpa, amigos, lo tienen estas élites corruptas satánicas, que entre bambalinas van moviendo todos los hilos y más allá son entidades negativas, demoníacas, que nos han controlado durante tiempo. Y esto es lo que cuesta entender y que entre en la cabeza del ser humano. No podemos asimilar esto. Bueno, pues quedaros con que hay seres que ni tienen alma y les importamos nada lo que nos pase. Los tienen ahí, como una granja a la que hay que exterminar o ayudar a moverse o esclavizar. En el día a día parece que no pasa nada, pero pasan todas las cosas a la vez, hasta que nos toca. Y cuando ya nos toca, y no es un país, ni dos, ni tres, sino constante, 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 algo entonces despierta a nosotros y dicen, bueno, esas personas que hablaban no estaban tan locas. Está pasando. Y es un fuerte despertar. Es un traumático despertar. Pero ante todo, no tengáis miedo. Tened precaución,
nada más. Los que tengáis vuestros ahorros en los bancos, puede que esa falta de luz se trague lo que tenéis. No digo que vaya a pasar, pero puede que pase. Dinero en efectivo, amigos. ¿Qué pasa cuando los apagones ocurren? Nada funciona. Nada. No hay internet, no hay nada. No funciona. Salvo que seas de alto rango y tengas esos teléfonos satelitales y estés comunicado de otra manera. En la inmensa mayoría no tenemos esas capacidades para movernos, ¿verdad? Mucha gente se está yendo del país, tanto de Alemania, Inglaterra, Suiza, España, Portugal, pero sobre todo de España, Alemania, países del norte, a Sudamérica. Antes era Estados Unidos, ahora ya no. Y aunque esos países todavía están empobrecidos, machacados por esta élite porque lo han determinado así, y han creado conflictos, guerrillas, etcétera, como han creado el ISIS, Al Qaeda, de todo, lo han creado para crear caos, pobreza, división y poder manipular y extraer sus riquezas. Es un plan maquiavélico, pero a lo largo del tiempo se ha dado y se sigue dando. Persecuciones, muertes, delitos que no son perseguidos, raptos de niños, mujeres, hombres, pero sobre todo de niños y mujeres. ¿Dónde van a parar? Nadie lo dice. Nadie. Sudamérica del Sur. Cuidado con terremotos. México, Argentina, Chile también. Y Centroamérica, desde Panamá. Todo lo que es Centroamérica. Costa Rica. Por favor, cuidaros. Buscar alternativas. Porque las aguas van a tragarlo todo. Y como digo, es todo tan rápido, tan rápido. Las élites están corriendo. Esto podría llevarnos 200 años, pero tienen tanta prisa por acabar con la inmensa mayoría de la población, engañándola, que no hay por dónde cogerlos. Hay tantas evidencias, hay tantos estudios, que si nos hablaran con claridad, las personas cogeríamos conciencia y podríamos cambiar nuestro modo operantis y saber cómo movernos. Pero con tanta tecnología, tantos contactos a través de los móviles, de Internet, que nos podemos comunicar entre unos y otros, hay tanta desinformación, tanta y brutal, para que la gente no se aclare de nada. Si dentro de un poco tiempo esto no ha pasado, podéis decirme tranquilamente, estás un poco para allá. Y lo aceptaré. Pero esto será muy rápido y viene ya. Sobre todo, estar preparados mentalmente. Sobre todo, estar preparados espiritualmente. Porque sin esa herramienta no vamos bien. Y aunque más gente se ha despertado, yo sigo viendo muy adormilados a la inmensa mayoría. Y otros porque no quieren verlo, porque tienen miedo, etcétera, etcétera. Estas élites se mueven también por simbología, a través de la supuesta muerte del Papa,
que para mí el último fue Benedicto XVI y no el Papa Francisco. Este Papa trae el caos y el siguiente es el caos. Y por eso muchísima gente que sigue al Cristo será perseguida. Y no hablo de religiones. Hablo de espiritualidad, hablo del legado crístico que nos enseñó Jesús, sencillo. Él nunca dijo, hagamos un gran Vaticano, hagamos una gran iglesia, donde la gente dé sus diezmos, y si se portan bien, irán a los cielos. Él nunca. Su legado es sencillo, hermoso, amoroso. Hay mucha desinformación en las redes. Ahora se está dando que él no fue crucificado, que tiene descendencia. Y no es así. Yo lo viví. No lo puedo demostrar, pero lo viví y sé que es así. El Holocausto dicen que tampoco existió. Y claro, como siguen con el RQR, que la Tierra es plana o domo. Que la práctica de la oración es satánica porque damos de comer a entidades. Cuando se hace de amor, con corazón, es una comunicación con lo divino. Es la comunicación con nuestro ser y el ser divino. Porque somos parte de él. Porque nuestra alma nació de él. El divino Padre, Madre. Y no es un hombre con barbas. Es una energía poderosísima y amorosísima. Es muy difícil, ¿verdad?, este concepto porque no podemos llegar a ello. Pero Dios es amor, no nos está castigando. Como el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. No, eso es una invención. Dios es puro amor. Cuando oigo en las redes que viene el castigo divino por habernos portado mal, no es que nos castiguen, es que nosotros hemos producido este mal con nuestros actos, porque todo lo que hacemos vuelve a nosotros. El que tenga que recorrer un camino duro es una manera también de limpiar. Y aquí estamos involucrados millones y millones. Quizá no recordemos, pero hemos vivido en otras épocas y no hemos sido tan buenos. Hasta el más santo quizá fue un delincuente, un ladrón, o quizás algo más. Pero el comprender que ese dolor que infringes vuelve a ti tarde o temprano, nos hace comprender que solo la bondad, la caridad, la compasión, el amor, que es todo eso, es lo único que fructifica, lo único que nos da fuerza, lo único que nos da salud, lo único que nos da felicidad. Cojamos ese puente de amor sin miedo, absolutamente, y hagamos todo lo posible para mejorar nuestras vidas en estos difíciles momentos. El anticristo ya está trabajando. No sabemos cómo es su nombre, pero está trabajando y tiene todos los atributos de la sapiencia y ciertas capacidades que solo le da la oscuridad. Pero ahí podemos discernir, porque ellos quieren llevarnos a esa única religión universal. Todo vale. Sé feliz. Dios lo quiere así, a costa de lo que sea. Todo es sencillo.
lo que nosotros no queramos para nosotros mismos, no lo apliquemos al otro, a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Ahí entrará la salud más elemental, física, moral, espiritual, mental, y podremos seguir nuestro camino. El gran templo, la gran iglesia, somos todos que tenemos esa íntima comunión con lo divino. La iglesia está dentro de ti, el templo divino está dentro de ti. No necesitas nada más. El diezmo se lo das a ese Dios que habita en ti, que solo desea que seamos felices. Que el sufrimiento es la herramienta para templarnos como una hoja al fuego. Entendemos el dolor cuando lo padecemos. Entendemos la vejez cuando la tenemos. Entendemos la enfermedad cuando la hemos sufrido. Entendemos a nuestro vecino, a nuestro prójimo, porque lo hemos captado en nosotros. Es todo sencillo, sumamente sencillo. Preparémonos con una sonrisa y contemplemos, porque lo tenemos todavía, la inmensa naturaleza que nos da sosiego, amor. Cuidemos de las familias, nos entiendan o no, de los niños, que son el futuro. Amémosle, no demos tecnología, démosles amor y enseñémosles. Los que podáis buscar alternativa y salir de las ciudades, lo repito una y otra vez. Tener víveres suficientes para unos meses. Cuidémonos, porque al final no vamos a poder comernos las tarjetas de crédito, ni el oro, no lo vamos a comer, ni el dinero. Ahí nos damos cuenta del valor que tenemos. Despertemos, amigos. Compartir todo esto con aquellos allegados, escuchen o no escuchen. Nunca sabemos a quién se les puede ayudar. Sabéis que estoy en el 629 14 68 56. Os pido que no me llaméis, sino que me escribáis a Signal, Telegram o WhatsApp con este número. Y si estáis fuera de España, el 34 por delante. Tengo el canal de Telegram, María José Villamarín, con este número. Y, como ya veis, este canal de YouTube, María José Villamarín 2, con número. Paso consultas de evidencia tarot para orientar sobre todo eso. Hago sanaciones chamánicas que tienen cientos de años y tiene una consistencia espiritual que no va perdida con las enseñanzas de Jesús. Todo lo contrario, las tiene. Por eso digo que en todo está esa enseñanza. Él vino a clamar, a rescatarnos. El día que el mundo mejore, que lo hará, no hará falta ningún tipo de religión, sino la conexión con nuestro espíritu, la conexión con Dios, la comunión con todos. Y el Cristo está en todo. Es el legado de este planeta, de esta pequeña Vía Láctea y de nuestro universo.
Hago sanaciones y desposesiones también. Nunca he visto tantas. Es tremendo y es muy duro. Los demonios ya no están en el infierno, están todos aquí. Unos encarnados y otros andando perdidos por ahí o intentando incorporarse en los humanos. Y esto no es ningún chiste, es real. Si os da miedo, simplemente quedaros con la parte positiva y las advertencias que estoy dando, porque esto es ya, inmediatamente ya. Os abrazo desde el corazón, con toda mi mente y todo mi ser. Que el amor nos una.